Hemos llegado ahora a la ciudad de Puyo. Estamos en el corazón del Amazonas. Parece que tiene toda una baba alrededor. Hacelo con dudas. Bueno, si me pasa algo, ya saben quiénes son los responsables. Nos vinimos ahora a un mercado en el que se venden muchos productos amazónicos. ¿Cómo nos tiene el Amazonas con la lluvia? Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín viajando en Blanquita. Estamos recorriendo hace más de un mes Ecuador en motorhome. En los videos anteriores les mostramos la ciudad de Baños y algunas de las cascadas más increíbles que tiene esta zona del país. Y en este video la idea es hacer algo por primera vez en casi 3 años de viaje. Vamos a agarrar ruta, pocos kilómetros, pero ya nos vamos a ir adentrando en el Amazonas, una región que no hemos visitado aún en ninguno de los países anteriores. Hemos visitado el Pantanal en Brasil, pero bueno, nunca visitamos el Amazonas, el pulmón del planeta. Así que estamos muy entusiasmados por todo lo que se viene. La ruta es casi toda en bajada, rodeada de muchísima vegetación, todo muy verde. Miren la cascada que tenemos acá. Está lleno así de caídas de agua a un lado de la ruta al otro. Y a la derecha está el río Pastaza, que no se ve por la cantidad de vegetación. Está mucho más abajo de lo que estamos nosotros. Es el río más grande del cantón de Baños, que nos acompaña desde ese momento siempre al lado de la ruta o la ruta al lado del río. Realmente estamos maravillados con lo verde de la ruta. Nos parece un sueño estar acá. Y acá tenemos el cambio de provincia. Dejamos la provincia de Tungurahua y entramos a la provincia de Pastaza. Entramos a una provincia amazónica. Nos recibe ya con un clima bien tropical. No hace para nada frío y llueve cada vez más fuerte. Creo que oficialmente estamos en el Amazonas porque el paisaje cambió muchísimo. Dejamos las montañas atrás. Ahora es todo más plano, si bien hay cerros. No son como los que estaban antes. Estamos atravesando la ciudad de Mera. Miren, ahí dice, bienvenidos a Mera, puerta a la Amazonía. Ya hasta los carteles tienen dibujos de jaguares, cascadas. De hecho, las tomas del río, nada que ver a cómo se veía atrás en las sierras, que estaba bien encajonado entre las montañas. Acá está mucho más abierto todo. Así que estamos como niño con chiche nuevo descubriendo una nueva región. Hemos llegado ahora a la ciudad de Puyo. Estamos en el corazón del Amazonas. La verdad que el clima nos sorprendió. Se puede estar, no hace tanto calor. Hay más humedad obviamente que en la sierra. Sí, pero estamos a unos 900 metros de altura, así que por ahora está lindo. Esta ciudad tiene como 60.000 habitantes, es una ciudad grande. Y desde que llegamos ya empezamos a escuchar pajaritos por todos lados. Nos estacionamos al lado del río Puyo y la verdad es una locura el contraste de la ciudad grande con muchísimo movimiento y del río para el otro lado, todo verde. Estamos como en un puente ahora, que es la entrada. Creemos que esto es un hotel lo que tenemos atrás. Miren, acá tenemos el puente. Es un puente vehicular, hemos visto 2 o 3 autos cruzarlo. Por acá tenemos al río Puyo, que es muy cristalino. Fíjense la cantidad de verde. Este de acá es el malecón. Acá tenemos el río del otro lado. Muy linda la paz que hay acá. Ahí justo antes de cruzar el puente dejamos a Blanquita. Del otro lado están los chicos de Pancha La Vida, Fer y Fede, así que bueno, estamos contentos de estar en el Amazonas y vamos a ir a recorrer un poquito este malecón, ¿no? Vamos a salir a caminar un poco por esta ciudad para poder mostrárselas.
Caminando llegamos al parque principal de esta ciudad, el Parque 12 de Mayo. Lleva ese nombre por la fecha de fundación de la ciudad. Habíamos visto unas fotos con esta fuente prendida que es muy bonita. Por acá, como verán, hay mucha gente, juegos para chicos, una linda plaza. Tiene unas lindas palmeras también. Por acá está la iglesia principal de Puyo. Miren qué arquitectura diferente a la tradicional. Y la historia de esta ciudad, como decía Martu, se remonta al 12 de mayo de 1899, que es la fecha de fundación. Obviamente tiene historia antes de su fundación, pero en ese año llegó acá el dominico Valladares con 9 indígenas canelos que estaban buscando un punto de descanso entre la ciudad de Baños y la ciudad de Canelos y decidieron quedarse acá, donde hoy está el parque. En ese momento hicieron unas 3 chozas y dejaron una cruz de madera y decidieron bautizar a la ciudad como Nuestra Señora del Rosario de Pompeya de Puyo, un nombre bastante largo, Puyo para los amigos. Tiene poco más de 100 años. Acá tenemos un monumento a Valladares, que fue el que fundó la ciudad en 1899. Y el cantón de Pastaza tiene unos 20.000 kilómetros cuadrados, es el más extenso de todo Ecuador. Es una de 7 nacionalidades indígenas del Ecuador. Una locura, además de ser el departamento más turístico de todo el Amazonas. Así es. Acá tenemos el cartel de Puyo, ya con una temática bien de selva. Y acá hay un mirador hermoso, pero bueno, está cerrado. Acá tenemos al río Puyo, que gira, pero fíjense lo selvático que es todo. Hay muchos barcitos, muchos restaurantes. Linda ciudad, Puyo. No tiene atractivos turísticos en sí dentro de la ciudad. La mayoría de los atractivos están en los alrededores. Pero me gusta, como dije antes, esto que cruza acá el río y que si uno se acerca al río se siente toda la naturaleza. Por acá nos pusimos a trabajar un poquito y últimamente nos está llegando mucho la consulta sobre cómo tener internet viajando. Si están planeando un viaje al exterior, no se compliquen con el tema de datos y conectividad. Para tener señal en sus viajes, Airalo ofrece conectividad en más de 200 países y regiones a través de sus eSIM. De esta manera no van a tener que estar pagando roaming, que es carísimo, ni comprando chips en cada país, ni mucho menos estar buscando redes Wi-Fi abiertas que encima no son seguras. Desde la aplicación de Airalo van a poder ver todas las opciones de datos que hay para el país o la región a la que quieran viajar, contratarlo antes del viaje y activarlo una vez en destino. Así van a tener señal desde el primer momento y no van a tener que hacer gestiones ni perder tiempo. Solo van a tener que tener un teléfono que acepte SIMs para poder configurarla. Si tienen dudas, pueden entrar a la web de Airalo y comprobar si su teléfono es compatible. Además, como la eSIM es un chip digital, su SIM original va a seguir estando en el teléfono y van a poder seguir recibiendo llamadas y mensajes con su número de siempre. Y lo mejor de todo es que descargando la aplicación desde el link que les dejamos en la descripción y usando nuestro código van a tener $3 de descuento en la primera eSIM que contraten. Así que esperamos haber despejado la duda de la conexión en otros países. Ahora ya saben, para viajar al exterior no se compliquen, Airalo se encarga de todo, nosotros vamos a seguir trabajando y mañana vamos a seguir recorriendo la Amazonía. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Como verán por acá se escuchan los pájaros, la naturaleza, estamos enamorados de la Amazonía y recién llegamos, pero quería contarles algo que nos pasó hoy a la mañana. Son las 8:30 ahora, hoy nos levantamos tempranito para salir a correr un poco, para hacer ejercicio, que es algo que nos propusimos para este 2024 y venimos cumpliendo por ahora. Y estábamos entrando en calor acá, pasó una señora, la gente en Ecuador es demasiado amable. Bueno, y una señora nos dijo, no, vayan por el puente del final y sigan que hay todo un paseo. Fuimos a correr por ahí y 2 kilómetros prácticamente por la selva, corriendo por un camino adoquinado con el río a un costado, los sonidos de las aves. Fue hermoso correr por ahí y para hoy tenemos planes. Vamos a dejar la ciudad de Puyo por un rato, nos vamos a ir para el sur a un mirador que hay muy bonito y a una finca que después les vamos a ir contando un poco más. ¿Estás lista, Belu, para salir a recorrer? Estamos listos, la verdad que la noche fue súper tranquila, hace rato que no dormíamos tan bien. Además pensamos que por el calor del Amazonas no íbamos a poder dormir y dentro de todo se durmió bien. Hasta nos tapamos con las sábanas. Con un ventilador puesto. Creo que es el lugar más bonito donde hemos corrido y bueno, ahora ya tengo ganas de arrancar porque todavía no desayunamos. Porque vamos a un lugar en el que supuestamente sirven un buen desayuno. Sí, así que arranquemos. Ahora acá adelante vamos a dejar la ruta troncal Amazonas y nos vamos a desviar hacia la zona de Indichuris.
Hemos llegado a El Paraíso Eco Farm. Es un lugar donde se cultiva cacao y uno puede aprender el proceso del cacao, algo que no hemos hecho hasta ahora. Así que estamos muy contentos de estar acá. Acá está Blanquita, adelante está Pancha. Nosotros vamos a entrar por ahí. El chocolate. Está seco como estamos secando ahí. Y seca después unos 6, 8 días se bota en sol para que seca, que quede así. Está bien seco este. Ahora sí vamos a tostar ahí. ¿Y cuánto se deja ahí en el fuego? Hay unos 20 minutos y ya. Hay dos clases de cacao. Este es cacao de Roma. Esto. Chupan nomás, se chupan y ponen el pepa aquí, ¿eh? Haga la primer valiente. Como que se me resbala. Parece que tiene toda una baba alrededor. No sé si quiero, ¿no? Al principio es raro, no es feo. Tiene gusto a... Como dulcito y ácido a la vez. ¿Al equipo Pancha la Vida le gustó? A ver, Fer, ¿qué dice? Está ¿Sí? bueno. Es raro. Está bueno. ¿Está bueno? Un gusto dulce. Dale, animate. Dale, Martín. Pero Es raro, pero está bueno. hay que chuparlo nomás, no hay que morderlo. Una vez que terminás de chuparlo hay que dejar acá el grano. Este grano después se pone a secar al sol. Tarda, depende de la cantidad de sol que haya, los días que tarda en secar. Nuestro amigo Julio lo está tostando, que es lo que se hace una vez que seca. Ahí está el tostado y eso ahora hay que pelarlo. Pero está caliente. Y este de acá ya está frío, o sea, hay que pelarlo. Así quedan tostados, se pelan súper fácil. Así lo apretás un poquitito y ya. Y esto se puede comer, pero es muy amargo. Recién comí uno. Se siente al principio el gusto al cacao. Pues es muy, muy fuerte, muy amargo. Ahora lo vamos a llevar a Julio. Julio hace todo manual. Todo un trabajo artesanal. Sí, pela uno por uno. Bueno, ya peló 4 y yo todavía estoy con uno. El que sabe, sabe. Y esto está caliente encima. Miren, este es uno que recién abrieron. Fíjense que está secando al sol. Estos ya tienen un par de días más, por eso están ya más secos. Ahora el siguiente paso, dijo Julio, que es molerlo. A ver cómo te va si un día tenés una finca de cacao. Uno nunca sabe. Ya el proceso lo vamos aprendiendo de a poco. Parece harina de lo molido que queda. Y además 100% natural, no tiene nada agregado. Un vez más. Para no meter mano y vamos a aplastar con eso. Si no va a ir con todo dedo. Claro. Julio, ¿y por qué se pasa 2 veces más? ¿Qué se está logrando? ¿Una pasta? Sí, ahí sale el pastel. Ah, claro. ¿Y ustedes acá hacen las barras de chocolate y eso? Así el tablete vendemos aquí. Tablete aquí. Es increíble como con solo pasarlo ya quedó todo liso. Lo molió, al principio parecía harina, le dio una vuelta más, ya quedó como una pasta. Lo está estirando en la hoja de bijao. Todo el aceite que tiene el fruto adentro humectó esos granos y quedó ya el chocolate listo para consumir. Va un ratito a la heladera, se endurece y es chocolate 100% cacao, totalmente natural. Una locura, ya el aroma que tiene. Muy bueno. ¿Ya está? Espectacular, Julio. Heladera y quedó pronto. Mirá, el brillo además que tiene. Una obra de arte. No, es tremendo, no. Y después de la explicación vamos a desayunar chocolate y nos trajeron también té que se hace con la cáscara, esa que estuvimos pelando, tostadita. Así que vamos a probar las dos cosas, la chocolatada y el té. Y tortilla de yuca para comer. Bueno, vamos a la mejor parte del tour entonces. ¿Cómo? Divino. Buen provecho. Terminamos ya el desayuno, estuvo espectacular. La tortilla de yuca creo que es la más rica que hemos comido hasta ahora. Para venir a este lugar lo único que te cobran es el desayuno, que sale $2 por persona. Toda la explicación, el recorrido y demás es gratis y la verdad que son súper amables, así que muy recomendables si van a andar por acá. Y vamos a caminar un poquito para allá para ver la plantación de cacao. Acá ya hay árboles igualmente, así que bueno, vamos a adentrarnos. Y fíjense lo que es la plantación de cacao. El cacao es este fruto que está acá. Nos contaba Julio que existe rojo y hay otro que es amarillo. Cuando se empieza a poner más parecido a este color es que ya está listo. Pero fíjense la cantidad de cacaos que hay
por árbol. Una vez que está listo, como les mostramos, el proceso es abrirlo, secarlo al sol, eso se tuesta, se pela, se muele y de ahí se saca el chocolate. Pero creo que es nuestra primera vez en una plantación de cacao y me sorprende la cantidad que hay. En madurar tardan unos 9 meses desde que sale el fruto. Una locura, Belu, la verdad. Me gustó esta experiencia, me gustó ver todo el proceso, no tenía idea cómo se hacía el chocolate. Nos dijo que el café es el mismo sistema. Tienen algunos cafetales, pero se dedican sobre todo al cacao, así que nada, la verdad que estuvo buena. Miren lo que es la plantación, sigue todo allá atrás. Miren acá también todos los frutos que tenemos. Ahora ya saben un poco más cómo es el proceso del chocolate que uno compra. Obviamente esto es todo orgánico, no tiene agregados, no tiene nada. Ni siquiera azúcar, es el chocolate puro. Hoy es un día ganado, ya aprendimos algo nuevo. La siguiente parada acá en la Amazonía la estamos haciendo en el mirador Indichuris. Es un mirador espectacular que ahora les vamos a mostrar. Ya pagamos la entrada, sale $3 por persona. ¿Y qué tenés ahí? Hay cuevas que son artificiales, por lo que tengo entendido no son hechas por la naturaleza. Así que vamos a empezar entrando a las cuevas. Ahí está la Lucy, la perrita de los chicos. ¿Subís, Lucy? Probá vos primero, me parece. Ahí va la Lucy, mirá. Ah, es como un laberinto acá adentro. Eso parece. Desapareció Belu. No sé hasta dónde llega. ¿Y? Me di cuenta. Es que hay como piedras al final. Entramos por un lado y salimos por otro. Sí, pero yo en un momento pensé que ya no había salida. ¡Qué vistas, Belu! ¡Wow! Es tremendo, se ve el río Pastaza, se ve el Amazonas. En su máximo esplendor, miren lo que es esta inmensidad verde, el río en el medio. ¡Qué locura! Miren por allá todas las aves volando. Ahora, el calor que hace, La ducha fresca que nos pegamos hoy a la mañana ya quedó en el olvido. tremendo. Muchísima humedad, muchísimo calor. Así que subir desde el estacionamiento hasta acá arriba para llegar al mirador nos mató. Pero bueno, a pesar de eso, vamos a ver si podemos volar el dron para mostrarles un poco más de este lugar. Acá en el mirador hay una soga colgando del árbol de allá arriba que cae así como al vacío. ¿Te vas a tirar, Belu? Ni loca, claramente no me voy a tirar. El que va a hacer la prueba acá es Martu. No sé cuán chequeado está, pero bueno, vamos a probarlo. De 4 sos el único que piensa hacer esto. ¿Estás seguro, Mar? 150 No. metros son, De nada, estoy seguro. ¿Me agarro con este? Ah, bueno, vas enganchado a la soga. Está bien, está bien. Es otra cosa. Dale, no tengo mucho para acotar. ¿Listo? ¿Suelto? 1, 2, 3, tira. ¡Alce! Ah, este chico está re loco. No da posta nada de miedo de... O sea, saltás muy a la nada, pero... Vos no da cuando te miedo. tiraste dijiste una mala palabra. Ah, bueno, no sé qué dije, pero... Es que sentís como que saltás. Caes así, está bueno, de verdad. Ahí va Fer, dale. 1, 2, 3, tira. Vamos, Fer. ¿Te vas a animar, Belu? Me están insistiendo porque ya se tiraron todos, faltó yo. Yo tengo mis serias dudas. Hacelo con dudas. Bueno, si me pasa algo, ya saben quiénes son los responsables. Ay, no quiero. Me da un paro cardíaco. Estás testeado por nosotros tres, así que... ¡Estirá las piernas! ¡Estirá las piernas! No quiero más. Son dos más, dale. Disfrutalo ahora. Son 4 hoy. Dale, una más, dale, disfrutá. Qué bueno que estamos.
No, Bueno, ahora ya me calmé. ya me calmé. Está disfrutando, ¿eh? ¿Está bien? No, es que la primera es un vacío que... Sobrevivimos todos a la experiencia, tremendo la verdad. Hermoso. Demasiada adrenalina. Los gritos que pegaste. Yo hice un A constante, Pero largo. te animaste, eso es lo bueno. Sí, la primera no se disfruta nada. ¿No? Largás todo para afuera y ahí está. Después cuando ves que sobreviviste ya está. Sí, ya en las últimas que va más despacito dije, bueno, Tengo ya el está. Amazonas adelante. Sobreviví. Después de esta dosis de adrenalina, de internarnos en el Amazonas, volvemos a Puyo, vamos a pasar por el mercado. Y después nos vamos a ir a un río que nos hablaron, que hay un río muy bonito para parar. Sí, porque el calor de hoy nos está matando, hay muchísima humedad. Somos agua, no paramos de transpirar. No, es tremendo. Pero la experiencia estuvo muy buena tirarse de ahí, la verdad. Y vamos a ir con los chicos de Pancha la Vida, que los conocimos en la laguna Quilotoa. Nos venimos cruzando y bueno, nos encontramos ayer antes de llegar a Puyo. Pueden ir a seguirlos en su viaje, que también están recorriendo América. Ellos son uruguayos. Así que bueno, vamos a hacer un tramito de ruta y después vamos a seguir. Como les contamos, nos vinimos ahora a un mercado en el que se venden muchos productos amazónicos, así que vamos a ver qué encontramos acá. Nos lo recomendaron, así que vamos a chusmear. Miren los cachos de bananas enteros. Ahí tenemos bananas más chiquitas verdes. Miren, por acá tenemos banana de cualquier tipo y cualquier cantidad de bananas. Además son muy baratos los cachos así. Y por acá tenemos a los chontacuros, que son esos gusanos que muchos los comen, pero bueno, hay que tener estómago, la verdad. Miren lo que son. Son enormes. ¿Qué es eso? Parece una flor muy oscura, la verdad que no tengo idea qué es. Si alguien sabe lo puede dejar en los comentarios. Son todos productos del Amazonas. Miren lo que son los plátanos enormes. Además del plátano, hay cacho de plátanos. No, es tremendo. Miren mi mano, llega a la mitad del plátano. Enormes. Miren lo que son los cachos de banana. Y hay bananas de todo tipo además. Bananas, plátanos, bananas chiquitas, grandes. Antes de seguir viaje tenemos que engrasarle a Blanquita la cruceta. Los chicos de La Pancha ya hicieron su engrase también. Nos dijeron $1. Así que bueno, vamos a engrasar y a seguir ruta. Estamos en la ruta rumbo al río. Tenemos unos 40 kilómetros por la troncal amazónica rumbo al norte. Recién nos agarró un diluvio, pero no saben lo que fue. Tremendo, tremendo. Y ahora paró, pareciera que nunca pasó nada. Pero bueno, el cielo está bastante negro, está amenazante. Esperamos tener suerte y que nos toque lindo, aunque sea el día de mañana. Porque acá el clima es muy cambiante y encima estamos en temporada de lluvias. Acabamos de llegar al río que les contamos que íbamos a venir. No saben lo que es el río, es espectacular, ya se los voy a mostrar. Ya nos pusimos las mallas, también nos vamos a ir a meter. Son las 5 de la tarde, pero hace un calor que no se puede ni explicar. Estacionamos a Blanquita acá, ahí estacionaron los chicos de Pancha. Y por allá atrás tenemos ya el río. Ahora también hay gente de acá, pero es súper cristalino. Miren lo que es. Un paraíso. Es un lugar increíble, nos estacionamos a orillas del río. Lo bueno es que estamos altos, ante cualquier crecida estamos lejos. Los chicos se metieron, nos dijeron que estaba linda, ¿Sí? está fresquita, A ver, pero hace tanto calor que bueno, no, está se lindo. puede tolerar un agua fresca hoy. Está hermosa y más allá es más profunda parece. No tiene mucha corriente, por lo que se arman como piletones. La verdad que nuestras primeras impresiones del Amazonas son increíbles. Es un lugar zarpado, es muy caluroso, así que este tipo de ríos y todos como que sirven un montón porque te ayudan a pasar el día y disfrutarlo. Y seguramente en este río nos vamos a quedar también mañana trabajando y todo porque
Es una locura. No puedo creer el lugar en el que estamos. Realmente el Amazonas por ahora es un 10 de 10, pero bueno, vamos a disfrutar del agua fresca. Parece un río de la Patagonia, tan transparente. Y ahí atrás están las camionetas, miren, atrás de los árboles. Acá tenemos el río que sigue su curso. Nos hace acordar un poco también al río en el que estuvimos en Bolivia, el río de Aguas Calientes. Ese tenía agua termal, pero bueno, este es muy lindo y también paramos al lado. Buenos días, miren dónde nos levantamos en medio de la selva. Llovió muchísimo anoche, pero muchísimo, con truenos, relámpagos. Pero ahí atrás que está blanquita entre los árboles, fue súper tranquilo. Este es el camino de entrada al balneario. Y miren, ahora abrimos todo en blanquita, ya sacamos las cosas para desayunar afuera. Del otro lado están los chicos de Pancha la Vida. Todos tenemos vistas al río, que es espectacular. Y voy a hacer silencio para que escuchen los sonidos de los pajaritos. ¿Y ya está el desayuno? Ya está, ya estamos haciendo el tecito, ya preparamos todo ahí afuera, mesita, silla, y tenemos una vista del río hermosa. Acá atrás parece Jurassic Park, la camioneta es increíble, así que vamos a desayunar con lindas vistas. ¿Cómo nos tiene el Amazonas con la lluvia? Desayunamos, hoy está espectacular a la mañana, nubladito, pero se podía estar afuera, estaba fresquito. Después llegó el mediodía, almorzamos también afuera. De hecho, hasta estuvimos trabajando ahí afuera sentados toda la mañana, espectacular. En el mismo lugar que desayunamos, nos quedamos ahí. De pronto se puso todo negro y empezó a relampaguear. Cayeron 2, 3 gotitas y se vino el diluvio otra vez. Anoche estuvo igual, a la tardecita empezó a llover fuerte y llovió toda la noche. No, es tremendo, el Amazonas tiene eso, que cuando empieza a llover y más en esta época, llueve de verdad. Así que bueno, con esta lluvia no se puede hacer mucho, vamos a seguir trabajando un rato más y veremos si mañana mejora un poco porque queríamos volar el dron, nos habíamos mojado los pies, nos íbamos a meter un rato más. Mientras nos quedaremos acá trabajando porque no hay mucho para hacer con esta lluvia. Nuevo día en el paraíso, nos levantamos nuevamente al lado del río Piatúa, seguimos en el Amazonas ecuatoriano y por suerte parece que por un ratito tenemos un alivio de lluvia. Podemos salir a estirar las piernas, a meternos un ratito al río, así que estamos contentos. La verdad que es un lugar paradisíaco, estamos más que felices de estar recorriendo el Amazonas. Nos ha sorprendido muchísimo el verde, las vistas, los paisajes. Por ahora nos viene gustando mucho. No hemos visto demasiada fauna, pero como todavía nos queda recorrido por el Amazonas, esperamos ver algo de fauna más adelante. Ahí están nuestras casitas, como es domingo hoy hay más gente. Voy a aprovechar para hacer unas tomitas con el dron. Está todo bastante cubierto por los árboles y demás, pero desde el río lo voy a levantar para poder mostrarles dónde es que estamos con Blanquita al lado de este río. Ahora el río está un poquito más verdoso por toda la lluvia que viene habiendo. Ayer se escuchaba muy fuerte el río y nos contaban los chicos de Pancha que el agua del río llegó como hasta acá, todo a este nivel. Salieron a la noche a chusmear porque se escuchaba como ruido de olas y sí dicen que había subido bastante. Fíjense lo que es igual.
Por allá están haciendo un fueguito, están haciendo un asado. Así que bueno amigos, nosotros vamos a cerrar este video acá, que esperamos que les haya gustado. La verdad que las primeras impresiones que tuvimos del Amazonas fueron alucinantes, estoy flasheado con este lugar. La verdad que sí, es espectacular. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse los próximos videos que vamos a seguir grabando en el Amazonas. Nos queda todavía bastante por descubrir acá, después vamos a volver a la sierra, pero eso lo van a ver ya en un par de videos. Así que nada, gracias por estar acompañándonos en este recorrido por Ecuador y nos veremos en los próximos episodios.